Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de fermentación. Para hablar de fermentación, todo empieza en la glucosa. Acuérdense que la glucosa iba a pasar por un proceso al que llamábamos glucólisis para dar piruvato o ácido pirúvico, como ustedes quieran. Y esto después iba a entrar en aerobiosis. Este piruvato iba a dar acetil-CoA, que iba a meterse en el famoso ciclo de Krebs para darme un montón de poder reductor y un montón de protones que luego voy a usar en la mitocondria para producir mucho ATP. Hasta ahí somos todos felices. Por el camino también obtengo algunas cosas y desperdicio dióxido de carbono. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la fermentación? Existen dos cosas importantes. La primera, para que esto se lleve a cabo es necesaria la entrada del oxígeno en el último momento. La cadena de transporte de electrones necesita que el oxígeno sea el último aceptor, y resulta que en la Tierra primitiva el oxígeno no existía. Entonces, como primera medida podemos decir que este camino depende del oxígeno para funcionar. Y además, no solamente depende del oxígeno, sino que depende de que la célula pueda efectivamente conseguir reducir al NAD para dar NADH más protón. Es decir, recuerden que el NADH salía de una reacción, el NADH más protón por supuesto, salía de una reacción en la que este NAD más se reducía para dar este NADH. Entonces, para que yo pueda tener grandes cantidades de NADH reducido, lo que tengo que tener es un gran pool de NAD para poder hacerlo. Y una vez que lo reduzco, si nuevamente después no lo transformo en NAD+, cuando esto libere los electrones en la cadena de transporte de electrones, si yo no hago eso, se me queda el pool de NAD+ vacío. Entonces tampoco voy a tener a este muchacho de acá. Ustedes dirán, bueno, sin oxígeno y sin NAD+, ¿cómo hace para vivir la célula? Bueno, la verdad es que sin oxígeno puede arreglárselas un poco, pero sin NAD+ no. ¿Y por qué es eso? Porque el NAD+ es vital para poder llevar a cabo la glucólisis. Entonces, si esto sucede, se frena este paso que es la glucólisis. Entonces, si yo freno la glucólisis, no puedo llevar de glucosa a piruvato y ni siquiera obtengo los 2 ATP que obtenía aquí. Recuerden que de aquí salían 2 ATPs que en una atmósfera primitiva con organismos unicelulares y que eran bastante amarretes, les alcanzaba para sobrevivir. Estos 2 ATPs fueron la única fuente de energía para los organismos muy primitivos durante algún tiempo, pero no podían depletarse de nada más haciendo muchas veces glucólisis, porque una vez que reducían todo a NADH se les acababa el NAD+, y entonces ¿qué? Bueno, entonces la respuesta es fermentemos. Hagamos un proceso que permita reoxidar el NADH para obtener de nuevo NAD+. Repito, la fermentación no produce energía, lo que permite es recuperar el NAD+. Y tenemos dos formas de hacerlo. Entonces, cuando no tenemos oxígeno, lo que podemos hacer, o mejor dicho, una de las cosas que podemos hacer es la fermentación alcohólica, que es esta. Entonces, repito, tenemos la glucosa que va a ir a piruvato por la glucólisis. Para que esto suceda, necesito que el NAD+ se pueda reducir a NADH más protón. ¿Sí? Recuerden esto. Entonces, para que esto siga andando, necesito conseguir a este NAD+, como lo dije antes. El piruvato que tenemos aquí
va entonces a ser captado por esta enzima que se llama piruvato descarboxilasa y va a perder un carbono como dióxido de carbono. Fíjense que nuestro piruvato tiene 1, 2, 3 carbonos y ahora va a tener 1, 2 carbonos, va a ser acetaldehído. Entonces la reacción es de piruvato a acetaldehído por medio de la piruvato descarboxilasa, y luego va a venir esta enzima que es la alcohol deshidrogenasa y va a utilizar el NADH más protón reducido para volver a obtener NAD+, ¿sí? Reduciendo a este acetaldehído a alcohol. Si se fijan, este grupo es un grupo cetona o ceto, y este carbono de aquí tiene un grupo alcohol que es más reducido que el grupo cetona que teníamos aquí, ¿sí? Entonces lo que hicimos es utilizar el poder reductor del NADH para volver a obtener NAD, y esto es importante porque una vez que vuelvo a obtener NAD puedo volver acá arriba a la glucólisis y volver a realizar un ciclo de glucólisis, y aunque sea obtener los 2 ATP. Pero repito, los 2 ATP no se obtienen por la fermentación, sino que por la glucólisis. Lo que permite la fermentación es recuperar el NAD+. Ahora bien, no todos pueden hacer la fermentación alcohólica. De hecho, nosotros no podemos hacer la fermentación alcohólica. Lo que usamos nosotros es la fermentación láctica. Y tal como su nombre lo indica, el producto de esta fermentación va a ser lactato. O bien ácido láctico si en vez de tener aquí la carga negativa sobre el oxígeno en su forma base lo tenemos directamente como ácido. Tenemos aquí al piruvato que directamente puede transformarse en lactato por reducción. De vuelta tenemos a la forma reducida del NADH que va a aportar los electrones para que este grupo ceto se transforme en este grupo alcohol y yo pueda volver a obtener este NAD+, y a partir de eso yo puedo seguir haciendo que mi glucosa vaya a piruvato por medio de la glucólisis, porque este NAD+ me permite volverse a convertir en NADH y se cierra el ciclo. Como yo de esto obtengo 2 ATPs, puedo ser feliz si soy una bacteria o si estoy trabajando en condiciones anaeróbicas, por ejemplo en extensa actividad física. Y de hecho lo que sucede en la extensa actividad física es que en los músculos comienza a acumularse este lactato, y este lactato o el ácido láctico, la acumulación en los músculos, es lo que produce calambres. Existe todo un mecanismo para impedir que este lactato se acumule en los músculos, pero ese no es tema de este video, sino que lo voy a tratar en otro video. Espero que les haya gustado y servido, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.